Coloque 3 Ford Thunderbird uno al lado del otro. Uno de 1955, uno de 1975 y uno de 1989. Después cubra sus emblemas. Si alguien que no conoce su historia los observa por primera vez, existe una posibilidad real de que no crea que pertenecen al mismo automóvil. El primero es bajo, compacto, elegante y tiene solamente 2 asientos. El segundo es enorme, pesado, lujoso y parece construido para atravesar una autopista estadounidense flotando sobre el pavimento. El tercero es aerodinámico, mucho más moderno y podría pasar por un gran coupé deportivo europeo diseñado en Detroit. Los tres llevan exactamente el mismo nombre: Thunderbird. Y esa es la clave para entender lo que Ford hizo con uno de sus automóviles más famosos. El Thunderbird no fue destruido de una sola vez. No hubo un competidor que apareciera una mañana y lo eliminara. No existió una única decisión catastrófica. Durante décadas, Ford hizo algo mucho más peligroso. Cambió el Thunderbird cada vez que el mercado cambiaba. Y muchas de esas decisiones funcionaron. Vendieron más automóviles, atrajeron nuevos clientes, mantuvieron vivo el nombre. Pero cada transformación arrancó una pequeña parte de la respuesta a una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué es exactamente un Thunderbird? Cuando Ford finalmente dejó de producirlo en 2005, la compañía había pasado medio siglo intentando responderla. Para descubrir dónde comenzó a perderse, necesitamos mirar al Thunderbird antes de que tuviera algo que perder. A comienzos de los años 50, los deportivos europeos estaban llamando la atención de compradores estadounidenses. Jaguar, MG y otros fabricantes ofrecían coches pequeños, bajos y distintos de los grandes sedanes que dominaban las carreteras de Estados Unidos. General Motors respondió con el Chevrolet Corvette. Ford también quería algo especial. George Walker y Louis de Crusoe impulsaron la idea de un automóvil deportivo dentro de la gama Ford. Las directrices iniciales hablaban de un vehículo abierto para 2 pasajeros, relativamente ligero, equipado con un V8 y capaz de superar las 100 millas por hora. Pero Ford tomó una decisión fundamental antes de vender la primera unidad. No intentaría fabricar otro deportivo europeo. Tampoco quería copiar exactamente al Corvette. El Thunderbird sería más cómodo, más refinado, más fácil de utilizar todos los días. Ford comenzó a definirlo como un personal car, un automóvil personal. Y esa diferencia aparentemente pequeña cambiaría todo. El Thunderbird debutó públicamente en 1954 y llegó como modelo 1955. Tenía solamente 2 asientos, un largo capó, una posición baja, un V8, un techo rígido removible disponible, dirección asistida, frenos asistidos, ventanas eléctricas y otras comodidades podían convertirlo en algo muy diferente de un deportivo minimalista. El Thunderbird no exigía sufrimiento para ofrecer estilo. Podías conducirlo rápido, pero también podías conducirlo cómodamente hasta un restaurante. Podías aparecer frente a un hotel y hacer que la gente mirara. No era un automóvil de carreras domesticado, era una declaración. Y los compradores entendieron perfectamente la idea. Ford produjo 16.155 Thunderbird para 1955. Puede parecer una cifra pequeña comparada con modelos de gran volumen, pero para un automóvil especializado de 2 plazas era extraordinaria. El Corvette, que había motivado parte de aquella reacción competitiva, quedó muy atrás en ventas. En 1956, Ford vendió otros 15.631. En 1957, 20.380. En 3 temporadas, 53.166. Thunderbird de 2 plazas llegaron a las calles. Ford había encontrado un nicho propio. Ahora ocurrió algo que definirá toda esta historia. La compañía decidió cambiarlo. No porque el Thunderbird fuera rechazado. No porque su diseño hubiese fracasado, sino porque Ford pensaba que podía vender todavía más.
Las investigaciones de mercado indicaban que muchos compradores querían espacio adicional. 2 plazas tenían estilo, 4 plazas tenían mercado. Para 1958, Ford hizo lo que muchos admiradores del Thunderbird original consideraban casi una traición. Lo hizo más largo, más grande. Añadió un asiento trasero. El pequeño personal car se convirtió en un coupé mucho más práctico. Y si nuestra historia fuera simplemente sobre ejecutivos arruinando automóviles maravillosos. Aquí deberíamos ver el desastre. Ocurrió exactamente lo contrario. Las ventas explotaron. Ford produjo alrededor de 37.900 Thunderbird en 1958, más de 67.000 en 1959 y aproximadamente 92.000 en 1960. En 3 años, la segunda generación vendió cerca de 198.000 unidades. Casi 4 veces el volumen de los primeros 3 años del Thunderbird de 2 plazas. Ford acababa de aprender una lección peligrosamente convincente. Cambiar la identidad podía funcionar. De hecho, podía funcionar espectacularmente bien. El Thunderbird ya no necesitaba mantenerse fiel a su forma original. Necesitaba mantenerse fiel al comprador. Durante los años siguientes, Ford continuó refinando esa nueva interpretación. El Thunderbird de 1961 llegó con una carrocería espectacular, larga y baja, con líneas que parecían casi inspiradas por un avión a reacción. Seguía teniendo potencia, seguía teniendo presencia, pero su personalidad estaba cada vez más asociada al lujo personal. El conductor no necesariamente quería demostrar que podía entrar más rápido en una curva. Quería demostrar que había llegado. Ese posicionamiento tenía sentido. El Mustang todavía no existía. El mercado de automóviles personales de lujo, que más tarde incluiría nombres como Buick Riviera, Oldsmobile Toronado y Pontiac Grand Prix, aún estaba tomando forma. El Thunderbird ayudaba a escribir las reglas, pero cada vez que Ford encontraba una versión exitosa del automóvil, aparecía la tentación de ampliarla. Más espacio, más equipamiento, más aislamiento, más presencia, más lujo y más peso. El modelo 1964 mantuvo la imagen sofisticada, pero el Thunderbird estaba muy lejos de aquel compacto 2 plazas de 1955. Para 1967 llegó otra ruptura. Ford ofreció incluso una versión de 4 puertas. 4 puertas. En un Thunderbird. Había una lógica detrás de eso. El mercado estadounidense estaba lleno de compradores que querían lujo, espacio y comodidad. El Thunderbird podía convertirse en una alternativa distinta a los grandes sedanes tradicionales. Pero haga nuevamente nuestra prueba. Quite el emblema. Coloque el Thunderbird 1955 al lado del Thunderbird de 4 puertas de finales de los 60. ¿Qué característica fundamental comparten? El nombre empezaba a cargar con una responsabilidad enorme. Tenía que significar deportividad, lujo, exclusividad, comodidad, innovación, estilo y ahora también practicidad. Un nombre puede significar o en muchas cosas. El problema comienza cuando significa todas al mismo tiempo. Entonces llegó la década de 1970 y el Thunderbird creció todavía más. Para 1972 apareció una generación gigantesca, relacionada con el Lincoln Continental Mark IV. Era un automóvil construido para un tipo particular de Estados Unidos. Capó interminable, motores grandes, carrocería monumental, interior lujoso. Una experiencia diseñada más para devorar kilómetros de autopista que para recordar las proporciones compactas de 1955. El Thunderbird se había transformado completamente. Y otra vez, sería demasiado fácil decir que Ford simplemente había cometido un error. Porque el mercado de lujo personal era enorme. Los estadounidenses compraban grandes coupés con techos de vinilo, ventanas de ópera, interiores acolchados y toneladas de presencia. Ford estaba siguiendo a sus clientes. El Thunderbird no estaba perdido porque Ford ignorase el mercado. Estaba perdido precisamente porque Ford lo escuchaba.
Esa diferencia importa. Cuando una empresa destruye un producto por incompetencia, la lección es sencilla. Cuando lo destruye tomando una serie de decisiones razonables, la historia se vuelve mucho más incómoda. Después llegó la crisis energética. El automóvil estadounidense gigantesco comenzó a enfrentar una realidad diferente. Combustible, emisiones, costos, cambios en la economía. Ford respondió nuevamente. Para 1977, el Thunderbird fue reducido de tamaño y reposicionado. El resultado fue impresionante desde el punto de vista comercial. El Thunderbird se volvió mucho más accesible que su predecesor y encontró una enorme audiencia. Las ventas se dispararon. Ford estaba demostrando otra vez que podía modificar la receta y conseguir compradores. Pero ahora el problema de identidad era todavía mayor. ¿Era el Thunderbird un deportivo personal? ¿Un gran automóvil de lujo? ¿Un coupé familiar? ¿Una alternativa elegante dentro del mercado de volumen? Dependía del año. Y el mercado seguía moviéndose. A comienzos de los 80, Detroit enfrentó un cambio radical. Los diseños cuadrados y gigantescos de la década anterior empezaban a parecer viejos. La aerodinámica se volvía importante. Los fabricantes japoneses ganaban espacio. Los consumidores esperaban mayor eficiencia. Y Ford comenzó uno de los procesos de transformación de diseño más importantes de su historia moderna. El Thunderbird fue elegido para participar. En 1983 apareció una generación que parecía venir de otro planeta, comparada con los modelos de pocos años antes. Su carrocería era suave, aerodinámica, moderna. El techo, el parabrisas y la parte trasera trabajaban juntos para reducir la resistencia al aire. El automóvil recuperó parte de una actitud deportiva. Incluso apareció el Turbo Coupe con un motor turbo alimentado de 4 cilindros. Piense en esa frase. Un Thunderbird con 4 cilindros turbo. 20 años antes, habría parecido absurda. Pero dentro del contexto de los años 80 tenía sentido. Ford estaba intentando combinar eficiencia, tecnología y rendimiento. Y funcionó. El Thunderbird recuperó relevancia. También se convirtió en una fuerza importante en NASCAR, donde su carrocería aerodinámica ofrecía ventajas valiosas. Pilotos como Bill Elliott ayudaron a convertir aquellos Thunderbird de competición en imágenes inolvidables de la década. Por un momento, Ford pareció haber encontrado nuevamente una definición. Thunderbird podía ser un coupé estadounidense moderno, aerodinámico y sofisticado. No necesitaba imitar al pequeño coche de 1955. Podía reinterpretar su espíritu. Entonces Ford volvió a cambiarlo. Para 1989 apareció una nueva generación sobre la plataforma MN12. Era tecnológicamente ambiciosa. Suspensión independiente, una carrocería más grande y refinada. El Thunderbird Super Coupe utilizaba un V6 de 3,8 litros con supercargador intercooler, produciendo más de 200 caballos y pudiendo combinarse incluso con transmisión manual. En términos técnicos, era probablemente uno de los Thunderbird más sofisticados construidos hasta aquel momento. Y aquí nuestra autopsia encuentra otra contradicción. El Thunderbird podía ser mejor automóvil y peor producto, porque mientras Ford refinaba su gran coupé personal, otra parte del mercado estaba desapareciendo. Los compradores estadounidenses estaban cambiando. SUV, minivans, sedanes japoneses, coupés más pequeños, vehículos utilitarios. El gran coupé de 2 puertas, que durante décadas había sido símbolo de éxito estadounidense, comenzó a perder relevancia. El Thunderbird no estaba solamente luchando contra otros automóviles. Estaba luchando contra una sociedad que ya no necesitaba su categoría de la misma manera. Y Ford tenía otro problema dentro de su propia casa. Mustang tenía una identidad mucho más sencilla. Pregunte qué era un Mustang y la respuesta podía cambiar con las generaciones, pero permanecía relativamente clara. Era el Pony Car de Ford.
rendimiento, juventud, estilo deportivo. Thunderbird no tenía esa claridad. Era más grande que Mustang, más lujoso, pero no era Lincoln. Podía ser rápido, pero rendimiento no era su única razón de existir. Era elegante, pero el mercado tenía incontables alternativas. La flexibilidad que, durante décadas, había permitido al Thunderbird sobrevivir, ahora hacía difícil explicar por qué debía continuar. En 1997, después de más de 4 décadas y 10 generaciones, Ford terminó la producción. Parecía el final, pero el nombre Thunderbird tenía algo que ningún análisis de mercado podía borrar: memoria. Para millones de estadounidenses, Thunderbird no significaba el gran coupé de los 90. Significaba 1955, colores brillantes, 2 plazas, techo removible, ventanas circulares en el hardtop, una América optimista entrando en la era de las autopistas. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, la industria automotriz comenzó a explotar precisamente ese tipo de nostalgia. Volkswagen tenía el New Beetle. Chrysler experimentaba con diseño retro. Los fabricantes descubrieron que podían vender recuerdos utilizando tecnología moderna. Y Ford decidió abrir el archivo. El Thunderbird regresaría, pero esta vez haría algo extraño. Después de pasar 40 años huyendo de su forma original, intentaría recuperarla. El Thunderbird de 2002 volvió a tener 2 plazas. Volvió a utilizar proporciones y detalles inspirados directamente en el automóvil de 1955. Tenía faros redondos, parrilla inspirada en el original, luces traseras que evocaban turbinas, un hardtop opcional con las famosas ventanas circulares. Debajo de la nostalgia había una plataforma compartida con el Lincoln LS y el Jaguar S-Type. El motor era un V8 de 3,9 litros. Ford no estaba construyendo una réplica. Estaba construyendo una interpretación moderna del recuerdo. La reacción inicial fue intensa. El diseño llamó la atención. Algunas ediciones especiales se agotaron rápidamente. Después, ocurrió algo que resume toda la historia del Thunderbird. La nostalgia consiguió que la gente mirara. No consiguió que suficientes personas siguieran comprando. El automóvil era caro, su conducción estaba orientada más al confort que a un deportivo puro. Los entusiastas que esperaban una alternativa agresiva podían encontrar máquinas más rápidas. Los compradores que querían lujo tenían muchas otras opciones. Y los clientes que simplemente adoraban el Thunderbird original no necesariamente necesitaban comprar uno nuevo. Ford había recuperado la forma, pero no había recuperado el mercado de 1955. Esa es una diferencia imposible de resolver con diseño. En 1955, el Thunderbird había llegado a un mundo donde su combinación de estilo estadounidense, V8, 2 plazas y comodidad, era novedosa. En 2002, estaba intentando vender el recuerdo de aquella novedad. No es la misma cosa. La producción continuó hasta 2005. En julio de aquel año, terminó. Aproximadamente 68.000 unidades del Thunderbird moderno habían sido fabricadas durante sus 4 años. El nombre volvió a desaparecer. Y aquí finalmente podemos responder nuestra pregunta. ¿Cuándo se destruyó el Thunderbird? ¿1958, cuando ganó 2 plazas traseras y vendió muchísimo más? No. ¿1967, cuando Ford llegó a ofrecerlo con 4 puertas? Tampoco. ¿1972, cuando se convirtió en un gigantesco coupé de lujo? No exactamente. En los 80, cuando apareció incluso con 4 cilindros turbo. Funcionó mejor de lo que muchos imaginarían. En 1997, cuando salió de producción, ya había sobrevivido más de 40 años. En 2005, ese fue solamente el momento en que Ford dejó de intentarlo. El Thunderbird se destruyó lentamente cada vez que una decisión comercial exitosa hacía menos clara su razón de existir.
Y esa es la paradoja. El cambio más radical de toda su historia, agregar asientos traseros en 1958, fue también uno de sus mayores éxitos. Las ventas de la segunda generación fueron casi 4 veces las de los primeros 3 años. ¿Cómo podría Ford mirar ese resultado y concluir que cambiar era malo? No podía. Entonces siguió cambiando. El automóvil se hizo más grande porque los compradores querían espacio, más lujoso porque querían comodidad, más monumental porque los años 70 premiaban presencia, más pequeño cuando la economía exigió eficiencia, más aerodinámico cuando los 80 exigieron tecnología, más sofisticado cuando los 90 exigieron refinamiento, y finalmente retro cuando los años 2000 descubrieron nostalgia. Cada Thunderbird fue, de alguna manera, una respuesta correcta a una pregunta diferente. El problema es que después de responder tantas preguntas distintas, nadie recordaba cuál había sido la original. Eso no significa que las generaciones posteriores fueran malas. Algunas fueron excelentes. Los Squarebird, de 1958 a 1960, ayudaron a definir el automóvil personal de lujo estadounidense. Los modelos de los 60 se convirtieron en íconos de diseño. Los grandes Thunderbird de los 70 representan perfectamente aquella época. El Turbo Coupe de los 80 demostró que el nombre todavía podía abrazar tecnología y rendimiento. El Super Coupe ofreció una combinación sorprendente de sofisticación y potencia. Y el modelo 2002 sigue siendo uno de los ejercicios retro más reconocibles de Ford. El problema nunca fue que el Thunderbird no pudiera convertirse en muchas cosas. Era demasiado bueno convirtiéndose en muchas cosas. Más de 4 millones de Thunderbird fueron producidos a lo largo de su historia. Muy pocos automóviles especializados pueden mostrar una trayectoria semejante. Apareció en 1900 películas, canciones, televisión, NASCAR, garajes familiares, autopistas, clubes de coleccionistas. Durante décadas, decir T-Bird era suficiente. Estados Unidos sabía de qué automóvil estabas hablando, y quizá por eso su desaparición resulta tan extraña. Ford nunca necesitó encontrar un Camaro para matar al Thunderbird. Nunca necesitó un Ferrari. Nunca necesitó una norma corporativa que prohibiera su existencia. Lo hizo utilizando algo mucho más poderoso: el éxito. Cada vez que una nueva interpretación funcionaba, Ford recibía permiso para alejarse un poco más de la anterior. Hasta que un día miró el nombre Thunderbird y tenía 50 años de recuerdos, 11 generaciones y demasiadas respuestas diferentes sobre lo que ese automóvil debía ser. El Thunderbird de 1955 había creado un nicho porque nadie necesitaba que explicaran su personalidad. 2 plazas, V8, estilo, comodidad, un automóvil personal. El Thunderbird de 2005 cargaba con medio siglo, intentando ser todo lo que había ocurrido después. Quizá por eso mirar los 3 automóviles con los que empezamos cuenta mejor esta historia que cualquier gráfico de ventas. 1955, 1956, 1957. Quite nuevamente los emblemas. Son automóviles radicalmente diferentes. Ahora vuelva a colocar las 3 pequeñas palabras sobre ellos. Ford Thunderbird. Y de repente toda la historia aparece. No la historia de un automóvil que se negó a cambiar. La historia de uno que cambió tantas veces que terminó sin saber qué debía conservar. Ahora quiero proponerte algo distinto. No me digas cuál Thunderbird es el más rápido, ni cuál vale más dinero. Dime cuál fue el último que todavía merecía llevar ese nombre. ¿1957? ¿1960? ¿1966? ¿El Turbo Coupe de los 80? ¿El Super Coupe? ¿O crees que el regreso de 2002 recuperó finalmente lo que Ford había perdido? Escribe solamente el año en los comentarios y explica por qué ahí termina, para ti, el verdadero Thunderbird.
Y si quieres seguir reconstruyendo la historia de automóviles que cambiaron hasta convertirse en algo que sus creadores originales quizá ni siquiera reconocerían, suscríbete. Porque a veces un automóvil muere porque nadie quiere cambiarlo. El Thunderbird demuestra que también puede ocurrir exactamente lo contrario.